Hola, ¿cómo están? Carolina Antenucci les habla, esta vez en este audio para hablarles de la pedagogía de la conciencia, que es este marco conceptual y práctico desde el cual yo trabajo y es también de alguna manera una forma de presentarme yo personalmente a través de esta marca Gamila Roji. Entonces, para hablar un poco, les voy a contar que este audio va a tener una parte de presentación de la pedagogía de la conciencia y en este caso al principio me gustaría jugar un poco con la lógica global convergente, que es especialmente uno de los marcos desde el cual yo actualizo todos los conocimientos que ya tenía de antes, porque la lógica nos invita a esto. Y estos conocimientos, desde donde se construye la pedagogía de la conciencia, es la pedagogía social, con su práctica la educación social y la psicoterapia corporal bioenergética. Esta conjunción bajo este marco de pensamiento lógico es que se construye lo que les voy a presentar ahora. ¿Qué es la conciencia? Capaz estaría bueno empezar a charlar. Desde mi punto de vista, a la fecha en la que estoy haciendo este audio, porque quizás el futuro nos traiga nuevas informaciones, eh, la conciencia es ese sustrato subatómico que conforma los otros sustratos de los cuales están hechas las cosas. Y como cosas digo las ideas, las emociones y todo lo que es tangible. Hay cuestiones de la conciencia que a la percepción primaria de los sentidos no aparecen, pero sí uno puede ir hacia develar su sustrato si conoce cuál es su lógica, su forma abstracta. Y estas aportaciones de qué es la conciencia son como palabras súper contundentes, ¿no? Pero bueno, en realidad todo tiene un sentido práctico para mí como receptora y plano uno y bueno, es lo que yo comprendo, mi comprensión y sí está hecha en base a también a aportaciones de otras personas que van abriendo campo en esto de la lógica, abriendo el punto. Especialmente conciencia, ¿no? Si jugamos un poco con las palabras, podemos decir que se puede dividir en conciencia, ¿no? Es que todo tiene una ciencia y en este caso la ciencia nos revela esto, la lógica en la cual están hechas las cosas que nosotros percibimos desde una conciencia magnánima, ¿verdad? Que probablemente sea ajena al alcance del humano. Nosotros solo como humanos quizás podemos tener sus efectos. Entonces, no voy a sumar la palabra conciencia porque eso lo pueden encontrar en cualquier lado y si no voy a cargar demasiado este audio. Pero de qué es la conciencia podemos pasar a hablar de qué es ser consciente, que capaz que en el ser consciente vamos arrimándonos a la pedagogía de la conciencia. Me parece que es un tema que está súper en boga porque justamente estamos en una época de ampliación de la conciencia en general, todos. Ojalá cada vez más personas nos cuestionemos por qué hacemos las cosas, por qué las cosas están hechas de esta manera, cómo se pueden cambiar, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo yo cambiar lo que siento? Todas esas preguntas nos van abriendo a ser más conscientes de lo que nos pasa. Generalmente se conoce al inconsciente y a la conciencia como opuestos, pero sin embargo son componentes
como la mamushka, que se contienen uno al otro, ¿tá? No hay nada que sea consciente que no tenga todo un soporte inconsciente. El tema es este, ¿no? Como decía al principio, que no nos sea tangible o cercano a primera vista no quiere decir que eso no se dé. Después, más adelante, voy a retomar este tema. A veces hablamos pero hiciste tal cosa, sos un inconsciente, ¿no? Como una persona que actúa o dice algo sin a veces haber tomado todas las precauciones del caso, pero lo cierto es que esa persona siempre es consciente. Eh, es decir, salvo que perdamos la conciencia por una cuestión biológica severa, como una persona que está en STI, por ejemplo, en realidad siempre estamos conscientes, pero cada uno tiene un desarrollo de la conciencia distinto a los demás. Absolutamente todos somos distintos en eso porque cada uno va como manejando su realidad de distinta forma. Ciertamente hay una realidad que nos incluye a todos y ahí es, me parece, uno de los elementos principales de la pedagogía de la conciencia porque abarca también lo social, que a veces quienes están trabajando con desarrollos de la conciencia no alcanzan lo global o lo social y se quedan en una parte, ¿no? Especialmente capaz que los que trabajan más el desarrollo de la conciencia desde lo que se dice lo místico. Lo místico queda como bastante recortado y se queda más que nada en el lado espiritual. Mi posición desde la pedagogía de la conciencia es incluir todo, lo social, lo psicológico, lo espiritual y lo biológico. Entonces, voy a pasar a contarles un poco más detenidamente qué es la pedagogía de la conciencia. Podemos decir que partir desde un concepto de que existimos etéricamente de forma inconsciente en nuestros progenitores antes de nosotros llegar a tocar plano en la realidad. Y también existimos en lo que sustenta todo lo expresado en la materia, ¿sí? Aquello que la ciencia todavía no, la ciencia común, la ciencia que se dice a sí misma ciencia, aún no logra explicar. De eso pertenecemos y de ahí venimos, ¿no? Y eso es lo que potencia la existencia, nos da vida y puede hacer cambiar las cosas. Cualquier cosa, como les decía hoy, las emociones, los pensamientos y la realidad toda. Luego, como energía que fuerza las formas, esta energía superior o, si no quieren decirle energía, porque también es una palabra muy quemada, esta conciencia magnánima que fuerza las formas, pasamos a ser una biología, una materia corpórea. Podemos movernos en la medida que se instala también el espíritu. Si no, seríamos una materia inerte como un mineral, que también tiene espíritu y tiene conciencia, pero en un grado más básico, digamos, más concreto. Después, al nacer, desarrollamos aún más todo lo que es el mundo psíquico, el afectivo, siempre en vinculación con la realidad, donde que nos rodea, ¿no? Ya empezamos a poder percibirla, modificarla, es tangible y nos vamos como creando y desarrollando. Y también, obviamente, más adelante integramos el mundo de lo social amplio, ¿no? Saliendo de lo que es el mundo de mamá, papá o los hermanitos, hablando clásicamente. Después, hasta el fin de nuestros días, en realidad siempre estamos en permanente aprendizaje, aprehensión con H entre las dos E, aprehensión de esta realidad, tanto interior como exterior, de nosotros mismos. Es imprescindible entonces una pedagogía que pueda contemplar la conciencia humana y el desarrollo humano y posibilite a todas las personas, o en este caso voy a tratar de usar la palabra receptores, una pedagogía que posibilite a los receptores la comprensión de los fenómenos del pensamiento y de las vivencias corporales y afectivas que van transitando.
Estos fenómenos corresponden a todas las dimensiones del ser, incluso la espiritual. Y también esta pedagogía tiene que comprenderlas en el contexto social en el cual se expresan. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, se puede comprender al sujeto con todas esas dimensiones hasta llegar a lo social, y se puede comprender lo social hasta llegar a dimensiones más concretas de una sola persona en un solo lugar en un momento determinado. ¿Sí? Tenemos que poder hacer el ejercicio de lo global a lo específico y de lo específico a lo global, porque todos se componen uno al otro. Bien, la razón de base de este nombre, pedagogía de la conciencia, es porque propongo una pedagogía que transmita habilidades para ser y estar en el mundo, en cada gesto, en cada acción y en cada discurso. Cada discurso, una persona, digamos, hablando de sí misma y hablándole a los demás. Eso refiere a un discurso. La pedagogía de la conciencia es un paradigma móvil, integrador y atemporal, que puede operar en la realidad y transmitir todas las herramientas que la constituyen, absolutamente todas, las cuales son dimensiones de existencia de cada ser humano. Estas herramientas desde lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Desde esta concepción también se integran todos los entramados posibles que puedan darse entre ellas, condensados en cada sujeto receptor de esta pedagogía. Porque la conciencia no deja nada sin tocar, una pedagogía de la conciencia no puede ser separatista, no puede dejar cosas por fuera, ¿sí? Y bueno, dijimos móvil, un paradigma móvil, integrador y atemporal. Móvil sería porque no obstruye el libre pensamiento. Como paradigma tiene una construcción conceptual, pero no se impone como paradigma único, sino que transmite las herramientas para pasar por él, integrar lo útil de estos conceptos para cada sujeto y liberarse del propio paradigma. Es decir, el sujeto, el receptor, consume, absorbe, aprende lo que necesita y después, listo, pasa del propio paradigma en sí mismo, habiendo dejado lo que esa persona pudo manejar o pudo absorber. Integrador porque conjuga disciplinas múltiples, pero no inconexas entre sí. Transmite la propia coherencia entre ellas, homogeneizando las temáticas, no a los sujetos. Es atemporal porque puede obtener rápidamente los datos del pasado social e individual que están expresándose libremente en el desarrollo de la vida de cada receptor. Si algo interfiere este libre fluir, la pedagogía de la conciencia desobstruye, repara, devuelve el movimiento vital. Esto se logra a partir de comprender los efectos del pasado social y cultural de cada sujeto, que se manifiesta en su presente. Una vez que el receptor puede observar su pasado como constitución de su presente, el futuro se visualiza armoniosamente en su realidad. Algunos principios de este paradigma son el saber es un deber, ¿tá? Desde la capacidad infinita de aprender de cada receptor todo aquello que necesite para operar en su realidad, comprometer a cada uno con este deber de autosuperación y trascendencia, desarrollar el conocimiento sobre toda nuestra realidad, nuestro cuerpo y ser social como parte de la misma. Es un deber irrenunciable. Y también interrogarnos sobre lo que ya sabemos para absorber más conocimientos, ¿sí? Otro principio es verdad en el pensar, belleza en el sentir y bondad en el hacer. Estas no son palabras mías, son palabras de Rudolf Steiner. Y en mi comprensión de estas palabras,
Estamos hablando de que comprender todas estas dimensiones favorecen un pensamiento armónico y por lo tanto un hacer en nosotros y para los otros desde esa armonía. Si no nos conocemos, no podemos comprendernos y transformarnos. Tampoco podremos hacer un uso pleno de todos nuestros recursos para el propio bienestar. La idea de pedagogía de la conciencia es favorecer la sinergia propia de cada receptor para su expansión y trascendencia. Reforzar nuestros recursos personales nos va a evitar quedar también expuestos a personas y propuestas que abusan de nuestra inocencia y que interfieren en nuestros potenciales, ofreciendo estrategias que pueden atentar nuestra integridad de forma inmediata o a largo plazo. Otro principio es el de gestar la vida y sus posibilidades. Todos tenemos potenciales creativos, seamos hombres o mujeres. La mujer tiene el don y la posibilidad de acunar vida, gestarla y traerla al plano físico. Es así que la mujer, en forma concreta y abstracta, materializa el espíritu en sí misma y de forma potencial a otros seres humanos. La pedagogía de la conciencia no pretende acotar a la mujer solo a este aspecto, pero lo resalta y profundiza como potencial único. La mujer es un potencial único. Trabajar y desarrollar actividades con diversas mujeres es finalidad de esta pedagogía. Entonces, este aspecto abre a una infinidad de temas que se desarrollan a partir de los estudios sobre anatomía emocional, especialmente, la cavidad abdominal, y desde ellos la conciencia que se debe tener en los aspectos psicológico y social que afectan a las mujeres y por consiguiente a todo el resto de los seres que con ellas se vinculan. Es necesario destacar que las discusiones sobre el poder que se dan en lo cultural contemporáneo respecto al género femenino parecen tener como origen otras vertientes e intereses sobre la mujer, que no son las que se enuncian aquí, ni se comparten en la praxis pedagógica. La pedagogía de la conciencia promueve que cada sujeto se asuma críticamente con una postura propia, respecto a todos los aspectos que la afectan como tal de forma consciente y profunda. Lo que no podemos ver, pero está manifestado con un sentido. Este es otro de los principios. Lo que no podemos ver, pero está manifestado con un sentido, con un propósito. ¿Tá? Los sentidos básicos que utilizamos para percibir y contactar con la realidad interior y exterior, a través de los órganos sensoriales, mecanismos propioceptivos, etc., decodifican nuestra información y se alimentan de la energía vital, ¿sí? Entonces, reconocer lo que es llamado como inconsciente, que es información dentro del consciente, es importante en este paradigma pedagógico. Observar esta información y sus implicancias nos permite evitar pensar los hechos alejados de su componente invisible, pero unificador, como un sustrato que podemos decir cuánticamente está en lo expresado y que podemos ver y sentir. Lo no visible es, en pedagogía de la conciencia, origen de lo visible. Es necesario evitar caer en viejos conceptos del inconsciente, como ocultamiento, sombra, oscurantismo, fuente de traición de lo consciente, ¿no? También es imperioso entender esta información como fuerza constitutiva del inconsciente biológico. Esto es un pilar imprescindible de una pedagogía de la conciencia y de una pedagogía consciente, así como su manifestación en lo social. Este paradigma reconoce que las leyes biológicas de nuestro cuerpo están a la orden de la preservación y multiplicación de la vida. Su fuerza es la expansión. No existe pulsión de muerte. La biología tiende a evitar la muerte. Su ley es la vida. En una primera instancia, la psiquis y su expresión biológica busca evitar todo aquello que le haya producido un dolor o impacto similar a la muerte en su historia.
¿sí? Y por eso también a veces, ¿no?, esto se ve en las corrientes genealógicas o en la biodescodificación, ¿no?, que se busca esa historia en el inconsciente familiar. Bueno, tiene que ver con esto. Esto que es propio de lo humano, la pedagogía de la conciencia procura acompañar a los receptores en el proceso de ir un punto más allá del dolor. Verlo, reconocerlo, transitarlo y trascenderlo. El dolor es una manifestación biológica, y en esto incluyo lo físico y lo emocional. El dolor es una manifestación biológica que nos permite comprender dimensiones psicológicas y anímicas que están implicadas en él, justo en el momento que necesitamos verlo, sanarlo y comprenderlo. El dolor es funcional a la existencia, pero no el sufrimiento. Esto quiere decir que el dolor nos da un hilito del cual tirar en una madeja que después que la desenredamos nos lleva a la perla que está necesitando verse, descubrirse, ¿sí? Podemos hablar de objetivos de la pedagogía de la conciencia, ¿no? Transmitir herramientas técnicas, recursos y conceptos que posibilitan a los receptores ampliar la conciencia. Esta apertura hacia nuestro mundo interno facilita la exploración y observación de emociones y pensamientos. De esta forma podemos comprender con otra perspectiva sobre cualquier hecho que produce frustración o dolor en la actualidad del sujeto. Operar en lo cotidiano. Observar la percepción de lo que nos resulta habitual, detectando, analizando y trabajando en estos instantes de lo vital. Este espacio cercano a los receptores de este método permite resignificar los hechos emocionales y pensamientos que a veces de tan cercanos no logramos pensar sobre ellos. Es decir, a veces no podemos abrir una perspectiva distinta sobre lo que nos está pasando. Esto supone un cambio de perspectiva que implica también a las relaciones interpersonales y con uno mismo. Es decir, podemos ampliar para mirar. Y al ampliar y mirar distinto, estamos cambiando ya la perspectiva, ¿tá? La pedagogía de la conciencia aprende a la vez que transmite, desde la proximidad de la vida cotidiana y desde la complejidad de cada instante que transitan los receptores. Comprender nuestro aspecto humano, gregario y colectivo, que es parte de nuestra naturaleza. Convivimos con ofertas múltiples de terapias New y Old Age, programas de despertar de la conciencia, etc. Pedagogía de la conciencia se diferencia de las anteriores porque implica un aspecto de lo social que las demás omiten o intervienen de forma separada. Y muchas veces también hay pedagogías que no incluyen lo espiritual, ¿sí? Permite que el receptor aprenda a reconocer críticamente su contexto, amparándolo de terapias que no logran incorporar este aspecto y que al omitir o separar desnaturalizan y disciplinan al espíritu. El todo y la parte, es decir, un solo evento terapéutico tiene potencial y beneficio. Si esa terapia puede, desde una visión holística, ofrecerle al receptor una visión global de su realidad, va a poder hacer aprovechamiento de esto. Transmitir herramientas para un aprendizaje que permita observar la información de lo que sucede en cada realidad personal, incluyendo la dimensión social como potenciales de lo que se está manifestando en la mente o que la psiquis está proyectando en la realidad concreta y que la biología siente. Bien. Deconstruir la creencia de que no es posible una transformación profunda porque estamos determinados por nuestro pasado y por la sociedad. Es objetivo, entonces, aportar a la construcción de una conciencia crítica que nos permita deconstruir estas creencias. Entender al inconsciente biológico aportando desde la mirada de las terapias basadas en el cuerpo como instrumento terapéutico. Estas corrientes suponen una comprensión integral de los fenómenos mentales, emocionales y su consecuente manifestación biológica. Se entiende por terapéutico acciones tendientes a promover desde el receptor un autocuidado, atención y alivio de aquello que lo aqueja.
También se entiende una derivación y orientación adecuada a otros profesionales si se considera necesario. Integrar la dimensión espiritual de cada receptor de esta pedagogía, comprendiendo la necesidad de cada sujeto de expresar su devoción, que remite siempre a la comunión con el universo, como expresión de lo único en cada ser humano, como parte del uno, reconociendo al absoluto que es todo lo expresado universalmente. Metodología. El elemento cohesivo de este paradigma está dado por su esencia, la pedagogía, constituyendo una herramienta esencial cuando se trata de discriminar cuáles contenidos son educativos, formativos y por qué lo son. Se fundamenta en cada acto, cuáles contenidos desarrollan potencialidades en los receptores. Hablo de pedagogía de la conciencia y conciencia aplicada al ser. Se diferencia sustancialmente de herramientas de adiestramiento mentales sofocadoras de subjetividades. La pedagogía es entonces una ciencia vital que acompaña a los sujetos y a la cultura de forma infinita, ya que no hay límites a lo que podemos aprender. Sus metodologías de transmisión son humanizantes. Lo metodológico de la pedagogía es de igual importancia que los contenidos que transmite, ya que en sí mismos educan. Mas este aspecto ha sido omitido de la mayoría de las técnicas que trabajan en términos de lo terapéutico. La apertura de conciencia y muchas veces la educación. Para la pedagogía de la conciencia, el trato personal y la exposición de contenidos es esencial, donde el receptor en su plena libertad elige y al elegir crece. La metodología se expresa en varios espacios de trabajo que pueden existir: encuentros individuales, cursos, talleres, dinámicas grupales, online o presencial. Se pone en juego todo lo que la pedagogía de la conciencia incluye conceptualmente en el método, ¿sí? En cada uno de estos espacios. La instrumentación, diversos dispositivos, como les decía recién, de atención y acercamiento, vinculación personal, grupal y, si fuera el caso, institucional. No existe límite de edad, contexto sociocultural, raza o género que impida una instrumentalización de la pedagogía de la conciencia, ya que su implementación es versátil y se aplica a todo el desarrollo humano. Se focalizará en base al presente documento escrito, en este caso, o en audio, como les llegue a ustedes. En este caso estoy haciendo un audio. Se focalizará en cada intervención o en cada encuentro la pertinencia, forma y tiempo de instrumentar prácticamente este paradigma, donde fuera convocado a desarrollarse. Yo sé que no es muy común que la gente se ponga a escuchar estas razones, pero yo sentía como una responsabilidad ética de mi marca y quería expresarlo públicamente para que sea accesible a todos. El que quiere lo puede pedir por mail también. Y bueno, en este momento, lo que estamos hablando al principio del 2021, hay algunos productos que se pueden adquirir donde está esta pedagogía plasmada ya en productos que cada uno puede tener. Tenemos el programa de 3 vibraciones esenciales, que está dirigido a sets, donde se separa algunos que son para personas más afines a la sensibilidad con el yoga, otros la técnica egipcia y otros la bioenergética. Cada uno trabaja un aspecto. En el caso del yoga está preparado para vibrar el corazón, hacer vibrar el corazón de forma suave, y los músculos también, trabajarlos de forma suave, profunda, estiramientos y todo lo que nos trae el aporte del yoga. La técnica egipcia tiene que ver con ejercicios de vientre y cadera que nos van abriendo unos canales profundos e intensos hacia toda la energía del vientre, que es la más fuerte,
y la más potente que tenemos. Y sí me gusta hablar de energía, aunque le podamos poner otros nombres, como dice Alejandra Casado, ¿no? El flujo cuántico o de eones, es energía igual. Y esto, bueno, nos trae la técnica egipcia, y en este caso, en el set de 3 vibraciones esenciales, la bioenergética está trabajando más que nada la vibración de piernas y de la pelvis para enraizar, liberar el estrés, generar una estabilidad y una profundidad del trabajo de esta parte del cuerpo, que pocas veces se hace de esta manera, ¿no? Tenemos también Alquímicamente, que es un programa que alterna ejercicios de lógica mental y bioenergética para trabajar ciertos temores, temor a cambiar, temor a perder, y ahora no me acuerdo del otro, tenía miedo de no acordarme. Temor a cambiar, temor a perder. Y bueno, trabaja especialmente la percepción del espacio y del tiempo, combinando ejercicios que están en cada semana alternados y compensados un tipo de ejercicio con el otro, ¿no? Siendo 21 días de autoobservación. Este ejercicio viene a ser en realidad el paso 2 de Alquímicamente, después tiene otros 3, pero son más complementarios de que es como el más jugoso de Alquímicamente. Miedo a crecer, miedo a perder y miedo a cambiar, ahí me acordé. Y después tenemos un programa de danzas árabes en el estilo clásico, para quien le guste esa modalidad de aprendizaje, pero tenemos la exclusividad del programa que se llama Movimiento Original, que trabaja el aprendizaje de la danza árabe desde la intuición, el instinto, ¿sí? Trabajando, pudiendo aprender esta danza, desarrollándola como desde todos los potenciales, sin imitar al docente, que es como generalmente se enseña, ¿sí? Se para alguien y otra persona copia los movimientos y esa persona la corrige. En este caso, el movimiento original viene a ser en realidad la pedagogía de la conciencia a pleno, porque está puesto para acompañar y orientar en el movimiento que surge espontáneamente de cada mujer. Por supuesto, acompañado de un montón de otras técnicas y de conocimientos teóricos, desde los ritmos, los estilos, hasta la cultura árabe, etc. Bien, después tenemos el calendario circular, que es uno de los últimos productos de Gamila Roji, que es el desdoblamiento del tiempo y la lógica puestas en el ejercicio de comprender día a día las frecuencias, lo que nos aporta para trabajar el desarrollo de la conciencia cada una. Es mi última creación, estoy muy orgullosa de él, porque aparte de todo el trabajo de desarrollo de la conciencia, haber encontrado una forma diagramática que al mirarla ya hace un contacto de los 2 hemisferios, es para mí un gran orgullo haberlo creado. Tenemos, como producto también el consultorio holístico, que trabaja también algunas técnicas que no están incluidas en los demás, como el Reiki o el masaje Thai, para quienes también les gusta como trabajar desde ese espacio. Siempre tiene un momento para la conversación y para el intercambio entre el receptor y yo. Y también se pueden trabajar las técnicas por separado, solo yoga o solo lógica mental o solo ejercicios bioenergética, más allá de los que están presentados en 3 vibraciones esenciales y de los que están presentados en Alquímicamente, otro tipo de ejercicios de bioenergética y la técnica egipcia más para trabajar
la sexualidad y el potencial orgásmico. Así que bueno, quería cumplir con este audio, presentar teóricamente, conceptualmente, la pedagogía de la conciencia y bueno, hasta hoy cómo están puestos en algunos productos de Gamila Roji. Bueno, espero cualquier cosa, cualquier consulta, estoy a las órdenes y espero no haberlos aburrido demasiado. Sé que es como una condensación grande de material teórico, pero me parecía muy importante compartírselos. Muchas gracias.